quiero que conozcáis a una persona, a un empresario de Basauri, bueno, que ha perdido más de 2 millones de euros. No han perdido, se los han levantado, como se dice vulgarmente. Le han estafado en Rumanía. Este hombre decidió irse a Rumanía para abrir una empresa y la cosa le ha salido más que mal. Y es que lo peor, este hombre lo ha denunciado en juzgados, comisarías en Rumanía y desde luego no ha obtenido resultados. Hay una luz de esperanza para que este empresario, este basauritarra, por lo menos consiga justicia. Ha llegado a Europa. Más detalles los tiene Adela Ucar. Adela, lo que me tienes que contar hoy es realmente un paseo en el desierto. Y tanto. Un hombre que se va a Rumanía, que se endeuda hasta las patas. Y tanto. Y lo pierde todo. Pero es un poco la lucha de un Quijote contra los molinos, porque realmente es la lucha de un hombre en solitario contra un país entero, prácticamente. Sí, sí. Bueno, este hombre se llama Ernesto Sojo. Y un día decide abrirse una aventura empresarial en Rumanía. Así empieza la historia, sí. ¿no? Así empieza la historia, comenzó en el año 2000, además por una casualidad. Ernesto conoció a una pareja de rumanos que le hablaron de las posibilidades de negocio que se abrían en Rumanía tras la muerte de Ceausescu. Ernesto tenía en ese momento un dinero ahorrado procedente de las 5 empresas de éxito que tenía en Euskadi y no se lo pensó 2 veces. Así que abrió una empresa maderera destinada a abastecer a las numerosas empresas que él preveía le iban a hacer pedidos debido al boom inmobiliario que se vivía en aquellos años en el Estado. Y de hecho así fue. Enseguida tuvo clientes, tuvo pedidos y todo auguraba que aquella empresa sería un gran éxito. Nada más lejos de la realidad. Él jamás se imaginó que aquello se convertiría en la peor de sus pesadillas. En el año 2000 creaste una empresa maderera en una zona de Rumanía que además estaba muy desfavorecida. Bueno, en el año 2000 lo que hago en principio es crear una sociedad en la cual yo confío en una persona que le conozco por unas circunstancias X y esa sociedad el 100% era mía. Pero ellos me dicen que no puede ser porque dice que la ley rumana no exige que un 10% tengo que regalarles a una persona local. A su mujer y a su hermano. Porque es que, claro, es lo que me dijeron. ¿Y cómo era la empresa que montaste? Bueno, la empresa que monté lo hice desde la tierra, desde la nada. Desde la nada, yo solo y con gente de allí, pues tuve que hacer pues toda esta empresa que se dedicó tanto a lo que es la fabricación de la madera, a la semifabricación de la madera, como también a la explotación forestal. ¿Y qué destino tenían esas maderas? Pues esas maderas tenían destino España. Todo era para España, era para Nájera, para muebles, para otros que hacía mangos de hachas y que hacía cosas allí en esto, para otros pieceríos de sillas. O sea, tenías muchos clientes. Sí, no, y tengo pedidos ahí de muchos clientes, lo que pasa, claro, que me los boicoteaban. ¿Y en qué momento se dio cuenta Ernesto de que le estaban estafando? Yo quise hacer una auditoría fiscal y contable, porque vi que las cosas no cuadraban. Entonces, un día me aparecieron allí en el despacho un señor que se llamó, que dijo que era el fiscal. Entonces, este señor fiscal, con otro jefe de policía, me amenazaron con 5 años de cárcel si automáticamente yo sacaba la contabilidad para hacer una auditoría fiscal y contable, tanto en Rumanía como en mi país. O sea, que le amenazaron con la cárcel con una cosa que con era 5 años de completamente legal. Totalmente legal, es que hacer mi propia auditoría para ver que todos los pufos y toda la mierda que habían hecho esos señores para meterlos en la cárcel y para poder hacerme cargo yo de la empresa y poder recuperar el dinero del que me habían robado en sus casas, en todo lo que habían robado, eso es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que eso en Rumanía es imposible, y menos cuando te metes con los rumanos, claro. ¿Y ahora cómo está? Hombre, ahora estoy en una fase en la que he asumido lo que me ha pasado, he asumido por mi familia, por mis hijos, que tengo que seguir para adelante, y bueno, y lo único que no he asumido es la derrota, ¿no? Por eso estoy peleando y mientras me quede vida, pues voy a seguir peleando hasta el final, no sé cuándo llegará ni cómo llegará y si conseguiré algo, pero hombre, creo que mis hijos y mi mujer me merecen justicia. Bueno, ahora vemos a Ernesto con cierta serenidad, pero ha llegado a estar en tratamiento psiquiátrico por la desesperación y la tensión que ha vivido debido a la situación por la que ha pasado. Más de 2 millones invertidos en un proyecto que se desvanecen, ¿no? ¿A vosotros qué os sugiero? Luego podemos hablar, si queréis, el recorrido que ha tenido que hacer este hombre hasta llegar a instituciones europeas, que de eso también le puede dar cierta esperanza, pero es que claro, estamos hablando de un espacio europeo en el que ciudadanos tenemos tránsito libre. Y aquí no, Rumanía, como Estado miembro también de la UE, no
asegura que estemos seguros. Esto es un ciudadano que empieza a hacer allí una aventura empresarial, pero que no tiene ningún tipo de cobertura. ¿Qué pensáis? Ese es el problema. Yo creo que, no sé si habéis visto una película fantástica que se llama Leviatán, aunque es en Rusia, pero bueno, yo recomiendo porque, transmite perfectamente la situación de corrupción que hay en los antiguos países de la URSS, ¿no? Pero lo que tú planteabas es que la Unión Europea no está construida como tal, ¿no? Aparte que nos falta una política de defensa, una política exterior común, nos falta que los derechos en un país sean reconocidos en el resto de los países de la Unión Europea. Eso es básico. O sea, que yo tenga unos derechos aquí en este país, que luego si me voy a Rumanía, esos respetos se me garanticen, esos derechos se me garanticen. Y esa es la clave, ¿no? A mí, de entrada, me sorprende que Rumanía, sabiendo, como sabe, siendo miembro de la Unión Europea, que la falta de seguridad jurídica en las inversiones en un país es catastrófico de cara a atraer inversores extranjeros, no resuelva este tipo de cosas. Porque es evidente que el que haya un empresario al que le han estafado de esta manera y esta imagen de inacción por parte del Estado es clarísimamente perjudicial y no conozco el caso lo suficiente, ¿no? Luego me choca que, claro, siendo un hombre con experiencia empresarial, también el darle poderes totales a alguien a quien acabas de conocer, estando tú en otro país, eso es jugar con fuego, ¿no? Adela, pero creo que lo Otra obligaron, cosa es ¿no? que luego... Sí, efectivamente. A él le dijeron que por ley tenía que otorgar un 10% de la dirección de la propiedad de la empresa a una persona local. Sí, pero pero luego señora, él, lo por lo tienes que, que- esto es por lo que he mentira, ¿eh? entendido, Mentira. Es sí, mentira. que no lo comprobó, que esa es otra Es que cuestión. ¿no creéis que estamos Está hablando fiado. también del tema anterior un poco? En otro país. Estamos hablando... bueno, no, yo- mucho vamos a ver peor los todavía, índices ¿no? de corrupción que... Dime. Mucho peor todavía esto. Ya, pero estamos hablando también del otro tema, ¿no? Del tema de la corrupción y de un sistema corrupto. antiguos países de la URSS. Porque decía, y tiene razón Barriuso, a un empresario que además en un país donde hace falta ese tipo de inversiones, oye, le ponen la alfombra roja y el gobierno bien se cuidará con que a ese empresario no le pase nada en todos los sentidos, ¿no? Lo que tenía que hacer es enterarse, ¿no? Porque esto de que hay que tener un socio local, que yo lo conozco muy bien en Dubái, por ejemplo, es decir, que tú tienes que tener un socio local y al 50%, ¿no? Él pone el 50% del capital, pero no pone nada. Tiene el 50% de las acciones, ¿no? Y el 50% de los beneficios, y no aparece, porque incluso el empresario europeo lo que no quiere es ni que aparezca, ¿no? Pero bueno, pero esto es por ley. Es decir, si vas a jugar a ese campo, sabes lo que tienes, ¿no? Pero en un país de la Unión Europea, este hombre debiera haber sabido que no hay por qué pagar este tipo de impuestos, ¿no? Es decir, de ceder un 10% a un empresario local, que sí se da en otros países, ¿no? Juan Ramón, bastante Ahora, tiene este hombre con lo sí, que... pero yo con creo- lo que- bueno, bien, pero un no momentito. vamos a toro pasado. Que se Espera, cometen que vamos a errores, ¿no? escuchar más a este hombre porque precisamente del calvario que ha pasado, de eso te contó y mucho, ¿no? Sí, bueno, él lo que denuncia es que le han robado la empresa. Él llegó a vender las empresas que tenía en el País Vasco y a pedir dinero prestado para poder hacer frente a la cantidad constante de dinero que le reclamaban desde Rumanía para poder mantener la serrería a flote. Pero llegó un momento en el que él empezó a sospechar que ese dinero que enviaba no solamente se invertía en la empresa, sino que además se utilizaba para pagar favores a las autoridades y para asuntos propios por parte de los gestores. La empresa llegó a pique y sin que él pudiera hacer nada se subastó por 50.000 euros. Y entonces comenzó un periplo de Ernesto por todas las instituciones judiciales y policiales de Rumanía que no dio ningún resultado, y ahí fue cuando se armó de valor para conseguir la documentación que demostrara el fraude del que había sido víctima. Ernesto, con esos documentos que tienes aquí quieres demostrar que has sido estafado y para conseguirlos te has jugado la vida. Yo sí, reconozco que me la he jugado porque, hombre, quizás del miedo y el temor, no sé si al final acabé en valentía, ¿no? Porque, claro, pensaba en mis hijos, pensaba en mi familia y yo me volvía loco diciendo que eso no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Y entonces, por supuesto que sí, busqué gente, busqué como pude documentos, oí amenazas porque iba solamente a solicitar documentos. Luego encima estaba allí intentando buscar toda esa información, jugándome el pellejo, porque también me amenazaron con tirarme del tren unos policías. La policía me pinchó el teléfono, me controlaban y yo quería buscar información. Entonces era una situación durísima, dificilísima. Todo esto son los intentos que tú has hecho en Rumanía para que se haga justicia, pero que no has conseguido nada. No, claro, por supuesto. Es que si yo no he pisado un tribunal de justicia. ¿Y eso cómo es posible? Es lo que pregunto yo. ¿Cómo a alguien se le puede condenar sin ser llamado a un juzgado? En tu opinión, ¿cuál es la causa de que en Rumanía nadie te haga caso? Pues el problema es que la corrupción es generalizada. Estos señores con parte de mi dinero compraron voluntades en la policía, en los juzgados. ¿No pensaste en tirar la toalla en ningún momento?
Bueno, yo pienso que tirar la toalla, el primer momento lo que es un momento de angustia, de agobio, en el que no sabes por dónde tirar, y ves que te han robado la empresa, no sabes por dónde salir, te amenazan, no sabes si marcharte y no volver, pero si te marchas y no vuelves, abandonas todo tu patrimonio, abandonas todos tus años de trabajo y de lucha. Entonces yo, por supuesto, que al final me decidí, mientras tuviera salud y vida, que iba a pelear por las injusticias y por todo lo que me habían hecho. Y esas sospechas que tenía Ernesto comenzaron a hacerse poco a poco más sólidas. En uno de los viajes que hizo a Rumanía vio la hermandad que existía entre los gestores de la empresa y las autoridades locales. Y eso fue lo que a él le llevó a pensar que ahí existía algo, un tipo de pago que no era normal. E incluso intentó revocar los poderes del gestor, pero esa orden la ocultaron en Rumanía para poder seguir haciendo y deshaciendo hasta que la empresa se fue a pique. Estaba en medio de un chanchullo. A ver, sí. Es que esto decía mi abuela, que nadie te va a dar duros a peseta, ¿no? Y es lo que ha pensado mucha gente con esto de la crisis en momentos determinados, ¿no? Ha habido gente que ha cogido las maletas y se ha de buscar oportunidad de negocio a otros países. Países complicados. Mucha gente, por ejemplo, tema construcción, se ha ido a Sudamérica. Y se han encontrado en Sudamérica todo este tinglado. Entonces, quiero decir, hay veces que la voluntad no es suficiente y debes ir asesorado legalmente como mandan los cánones, porque no puedes ir a pecho descubierto a países que no controlas. Y aquí puede ser un poco el entre comillas, error, que a mí me da una lástima tremenda, pero es que es verdad, hay veces que la oportunidad de negocio no nos debe cegar. Pero es un país de la Unión Europea. Ya, sí, pero tú sabes que y España también, y no montas una empresa sin tener conocimiento legal de lo que está haciendo. Tiene obligación. ¿En qué año entró Rumanía? Que ahora, porque esto es de hace 12 años ya, y la entrada de Rumanía... Es posterior, yo creo. Es posterior. Posiblemente Aún así, posterior, sí. lo que ha reclamado, instituciones europeas han reclamado al gobierno de Rumanía precisamente sobre el caso de este Basauritarra. Creo que el gobierno de Rumanía ha contestado con que no hay base por parte de este vizcaíno en su denuncia, ¿no? Adela. Sí, bueno, ha habido un avance para él, desde luego, muy significativo, y es que tras años de lucha en solitario por fin ha conseguido el apoyo de 3 europarlamentarios vascos, y además la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha avalado su caso. Él lo que pide, más allá de que le devuelvan el dinero, es que se reconozca que en su caso no se ha cumplido la máxima europea que garantiza que los derechos de los ciudadanos y de las empresas europeas que se mueven libremente por la comunidad debieran estar garantizados. En su caso esto no se ha cumplido, y entonces en este momento tiene todas sus esperanzas puestas en el Parlamento Europeo, porque el gobierno rumano sigue insistiendo en que las pruebas aportadas por él no tienen ninguna validez, pero él no pierde la esperanza. Que ficha a Pablo Iglesias, que le va a hacer publicidad perfectamente porque es parlamentario europeo. Ya se lo puedo decir. Yo una cosa, que hable con Pablo Iglesias. Ha acudido a Derechos Humanos de Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, este señor. Porque claro, sí es cierto que se ha resuelto ha acudido, pero no le han defecto de forma, efectivamente, por un defecto de forma. Y entonces ha sido cuando estaba en la Comisión Europea. Esto indicó a los contertulios, como antes he indicado, que Adela estaba dando entrada a un vídeo. Esto parece la escuela de la televisión. Son las ganas que tienen no pasa de nada. participar. Son los que están, ¿sabes lo que les pasa? Están tan a gusto que se sienten como en casa, que hablan, no se dan cuenta que tienen un micro. Al otro le estaba diciendo 2007, lo hemos oído todos. Vamos a ver lo que nos cuenta este hombre, que realmente, desde luego, puede tener esperanzas en instituciones europeas. Lo vemos. Ernesto, y después de 12 años luchando en solitario, por fin has conseguido que europarlamentarios vascos de distinta orientación te apoyen. ¿Para ti eso qué ha significado? Para mí ha sido un salto cualitativo extraordinario, ¿no? Yo jamás pensaba que tanto Izaskun Bilbao como Carlos Iturgaiz, como el señor Jáuregui se implicasen de la manera que se han implicado. Con lo cual yo no tengo palabras de agradecimiento para los tres. Y hace muy poquito, el 16 de abril, estuviste ante el Parlamento Europeo. ¿Qué les pediste? Bueno, yo no pedí nada porque lo pidió mi abogado, porque yo, dadas las circunstancias de cómo estoy, de los nervios y todas estas cosas, preferí que mi abogado fuera el que expusiera todo el caso, que lo expuso brillantemente, como yo lo pone en la prensa, y que dio mucho que pensar a todos los europarlamentarios que estaban por allí, incluso a la propia presidenta. Y de hecho, el Parlamento te ha comunicado que has solicitado información adicional para poder proseguir con este caso. Sí, no, el Parlamento hará, y según hay otros informes, dice que va a haber una reunión en junio de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios europeos para ver el caso mío, qué enfoque le dan de cara tanto al gobierno rumano como a la posibilidad jurídica de acceder al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Pero por otra parte, el gobierno rumano sigue insistiendo en que tu acusación no tiene ninguna prueba sólida. Es que en Rumanía la corrupción es generalizada. Entonces, por eso te quiero decir que el gobierno rumano quiere tapar lo mío porque es un asunto muy desagradable. Y claro, entonces, por supuesto, que el caso Pires puede hacer mucho daño. Porque efectivamente lo que se está jugando es la credibilidad del país. Y ahora que parece que se está abriendo esta vía en el Parlamento Europeo, ¿tú qué esperanza tienes? ¿Qué te gustaría que ocurriera? Vamos a ver, yo lo único que quiero que ocurra es que al final el Parlamento Europeo inste al gobierno rumano a negociar conmigo una salida digna, por lo menos para ambas partes, en la cual yo pueda a mi familia ponerle en el sitio donde tenía que haber estado y nunca tenía que dejado de estar. Como decía Ernesto, le está esperando la conclusión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que llegará en junio, y si esta comisión le diera la razón a Ernesto, esto sería muy significativo porque supondría que el Parlamento Europeo prima la defensa de los derechos de los ciudadanos por encima de la defensa de los derechos de los países. Pues y esto podría importante. sentar un precedente y podría ser un toque de atención muy importante para aquellos países en los que reina la corrupción. O sea, este hombre, este Basauritarra, no solamente está luchando por lo que le pasa a él, que es importante, sino que esto podría suponer algo para todos los ciudadanos europeos, que podemos libremente, teóricamente, claro, libremente, pero claro, con estas condiciones, Ramón. Ojalá fuese así. Yo además estoy convencido de que los derechos individuales de cada persona están muy por encima de los derechos de los pueblos, de los estados, de las naciones y más del conglomerado de naciones, ¿no? Ahora, yo con todo este tema de este hombre, no sé, yo creo que, bueno, que la ambición igual le ha podido llevar a cometer errores, ¿no? Pero yo quiero plantear el tema de cómo se siente un español que invierte en el mundo, cómo se siente desasistido, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué valen todos esos cientos o miles de millones que nos cuestan las embajadas, los consulados, las secretarías comerciales, que se supone que están para proteger a los ciudadanos de este país cuando salen fuera? ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que dejan de hacer? ¿O están todo el día de canapés, ¿no? Yo creo que en este caso es importante recalcar que al ser un país de la Unión Europea deberían existir, debería existir la garantía de que los derechos, como él dice, de los ciudadanos estén garantizados independientemente del país en el que se invierta, que suponga lo mismo invertir en Rumanía que invertir en Inglaterra, porque somos miembros de la misma Unión, la Unión Europea. Es que lo terrible es que se supone que están. ¿no? Es que eso es la cosa. Eso es lo A ver, terrible. Tenemos un tratado europeo que Claro. permite la libre circulación de los ciudadanos europeos por un espacio, ¿no? Entonces, claro. Delimitado. De la misma manera que para ir a ver a Londres el cambio de guardia, como para abrir una empresa en Rumanía, ¿no? Bueno, pues ya se ve como que no. Interesante el caso y estaremos muy atentos a ver qué recorrido tiene Adela. Eskerrik asko. A ti.